¿Los huevos son realmente saludables para todas las personas? ¿El huevo rojo o marrón tiene más proteínas y es más nutritivo? Si sufres de diabetes, triglicéridos o colesterol alto, ¿puedes consumirlo? ¿Es verdad que el huevo ayuda a adelgazar? Hola a todos, soy el Dr. Beller, especialista en medicina interna y nefrología, y hoy quiero que debatamos juntos porque esto es un asunto muy polémico. Hoy voy a revelarte 10 impactantes curiosidades, mitos y verdades sobre este alimento. La número 7 y 8 te van a sorprender. Pero además de contarte sobre sus propiedades medicinales, qué pasa en tu cuerpo y cuáles son las consecuencias de consumirlo, quiero contarte qué enfermedades ayuda a prevenir y combatir y sobre todo los riesgos y cuidados que debes tener. Primer curiosidad, el huevo más saludable no depende de su color, sino de la gallina que lo pone. ¿Qué quiere decir esto? Primero, es un mito que el huevo marrón es más nutritivo, ya que tiene las mismas calorías, vitaminas, proteínas y grasas saludables que el huevo blanco o común. La única diferencia es quizás el precio, ya que por algún motivo el huevo marrón se lo vende más caro. El mejor huevo en realidad depende de cómo fue criada y cuidada la gallina ponedora. Aquellos famosos huevos de pastoreo o huevos de campo contienen mayor concentración de vitamina A, E, D, omega 3, que es una grasa saludable, cuando se los compara con aquellos huevos que provienen de gallinas enjauladas o acorraladas. Y esto ocurre porque las gallinas de campo andan libres en la naturaleza, consumen insectos, plantas, es decir, sus alimentos naturales. Además, están expuestas al sol, el cual es una excelente fuente de vitamina D. Entonces, esta primer curiosidad no solamente va a cuidar de tu bolsillo, sino va a hacer que elijas alimentos más saludables. Segunda curiosidad, comer huevo no aumenta el colesterol en sangre. Y este es un claro ejemplo de cómo nosotros los médicos podemos confundir a las personas, ya que hay algunos que dicen que sí aumenta, otros que no aumenta. ¿A quién le creemos? Hoy yo te traigo su verdad científica actual. Comer entre 1 y 3 huevos por día no aumenta el colesterol en la gran mayoría de las personas. Antes se pensaba que el huevo era malo por su alto contenido en grasas, pero hoy en día se sabe que las grasas no son los principales villanos que roban nuestra salud. Todo depende en realidad del tipo de grasa, si es saludable o no. En el caso del huevo, contiene grasas muy saludables, parecidas a las que contiene el aguacate, el aceite de oliva, las semillas de chía o linaza y los frutos secos. Las comidas que más aumentan el colesterol son aquellas que contienen grasas malas, saturadas, presentes en los embutidos, los ultraprocesados, las comidas chatarras. Todo esto con respecto al colesterol, que es aquella grasa que tapa nuestras arterias y nos produce infarto, muertes prematuras, accidentes cerebrovasculares. Ahora, en relación con los triglicéridos, que es ese otro tipo de grasa que tenemos en nuestro organismo y se acumula cuando hay en exceso en forma de grasa visceral alrededor de nuestros órganos, nos aumenta la barriga y nos causa inflamación. Un estudio reciente mostró que consumir 5 o 6 huevos por semana ayuda incluso a disminuir los triglicéridos en sangre entre 16 y 18%. Entonces, si estabas evitando consumir huevo porque te dijeron que aumenta el colesterol y los triglicéridos, ahora sabes que esto no es verdad. Y quiero que me ayudes a expandir esta noticia. Comparte con tus familiares y amigos este video y al mismo tiempo déjame en los comentarios qué pensás sobre esto. Tercer curiosidad, comer huevo ayuda a adelgazar. Esto es una gran verdad. Un huevo contiene pocas calorías, pero al mismo tiempo contiene muchas proteínas de alto valor biológico. Esto quiere decir que ayuda a construir y reparar todos nuestros tejidos y órganos. Pero al mismo tiempo, lo que mucha gente no sabe sobre las proteínas del huevo es que cuando las consumimos engañan a nuestro cerebro. Es decir, causan un efecto que nos hace sentir saciedad, como que tuviésemos el estómago lleno. Esto es especialmente importante, sobre todo para las personas que desayunan huevo o lo consumen entre las comidas principales cuando tienen antojos.
Gracias a esta sensación de saciedad o de estómago lleno, consumimos menos calorías a lo largo del día. Además, si haces ejercicio físico, principalmente de hipertrofia, de fuerza muscular, el huevo ayuda a construir músculos, lo cual a largo plazo acelera el metabolismo y ayuda a quemar grasas. Entonces, como curiosidad, pero también como consejo nutricional, voy a recomendarte consumir huevo como colación en cualquier momento del día, sobre todo para matar aquellos antojos y usarlo como reemplazo a alimentos o picoteos menos saludables. Puedes consumirlo hervido, en forma de sándwiches junto con un poco de queso, tomate, el pan idealmente que sea integral, o también en forma de huevo revuelto u omelette, como más te guste. Cuarto, ¿el huevo hace mal a quienes sufren de diabetes? No, en realidad, consumir 1 a 3 huevos por día puede ayudar incluso a controlar, a mejorar esta enfermedad, ya que tiene los mismos efectos positivos que en las personas que no tienen diabetes, como por ejemplo, reducir de peso, controlar el colesterol y los triglicéridos, proteger a nuestro corazón. Por esto y por sus otros efectos antioxidantes y antiinflamatorios, puede incluso disminuir la resistencia a la insulina, mejorando los niveles de azúcar en sangre. Todo esto es cierto principalmente si utilizas el huevo como arsenal junto a tus otros hábitos y alimentos saludables. Quinta curiosidad. ¿Sabías que el huevo mejora la salud de tus ojos? Principalmente la yema contiene unas sustancias antioxidantes llamadas luteína y zeaxantina, que son nutrientes importantísimos para prevenir la catarata. Además, la yema del huevo contiene vitamina A. La falta de esta vitamina es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo. Por otro lado, consumir por lo menos un huevo todos los días no solamente ayuda con tus ojos, sino a mejorar la salud de todo tu organismo. Ya hay evidencia científica que este alimento mejora la salud y firmeza de tus huesos, ayuda a regular tu sistema inmunológico, es decir, aumenta las defensas y ayuda a la formación de neurotransmisores, mensajeros químicos importantísimos para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Sexta curiosidad, tienes que comer el huevo entero, no tires su yema. Un huevo tiene más o menos 70 a 80 calorías. Esto es menos de lo que tiene una banana. 75% de estas calorías se encuentran en la yema. Pero no nos preocupemos tanto por cuántas calorías tiene, sino por cuántos nutrientes el huevo contiene. Lo que muchos no saben es que la clara del huevo, la parte transparente, es la que contiene la mayor cantidad de proteínas. Son muy importantes, pero la yema contiene la gran mayoría de los otros nutrientes: vitamina A, B, E, K, vitamina D, omega 3 y otras grasas saludables, y otras sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, como aquellas que protegen tus ojos que te conté anteriormente. Por este motivo, el huevo debe consumirse entero. Séptimo, no debes lavar los huevos antes de guardarlos. Esto puede ser un grave error. Lo que mucha gente hace es, antes de guardar los huevos en la heladera o dejarlos en la alacena, los lava, los friegas con una esponja, con agua, sobre todo para sacar las impurezas que quedan pegados a la cáscara. Al hacer esto, podemos estar en riesgo de intoxicarnos y contaminarnos. Lo que ocurre es que la cáscara del huevo contiene pequeños poros o agujeritos que no los podemos ver a simple vista, son muy chiquitos. Pero además, la cáscara contiene una fina película protectora que tapa estos agujeritos. Justamente, esto sirve para evitar que la contaminación que pueda estar por fuera del huevo no ingrese al interior. En otras palabras, previene la contaminación por bacterias. Si nosotros lavamos y fregamos el huevo, estamos rompiendo esta película protectora, favoreciendo la contaminación. Lo que te recomiendo es que si deseas limpiarlo, lo hagas inmediatamente antes de cocinarlos, con un poquito de agua, y sécalos con una toalla o una servilleta descartable, pero nunca los laves y los friegues antes de guardarlos. Octava curiosidad, comer huevo crudo es mejor. Esto es falso, es un mito, y les confieso que por mucho tiempo yo lo creía. El huevo crudo es en realidad menos nutritivo y al mismo tiempo puede intoxicarnos. Cocinarlo hasta que esté firme, tanto la clara como la yema, y ya les voy a contar los secretos para poder cocinarlo bien, evita que nosotros nos intoxiquemos o nos contaminemos por salmonela, una bacteria que causa
casos graves de gastroenteritis. Actualmente en todo el mundo, incluyendo nuestros países de Latinoamérica, España, Estados Unidos, la salmonela aún es una causante de muertes y una de sus principales fuentes es el huevo crudo. Además, la proteína del huevo se digiere y se absorbe mejor cuando la cocinamos. Si aún así desea continuar comiendo huevo crudo o cocinarlo poco para que la yema quede más blandita como le gusta a muchas personas, asegúrese por lo menos que el huevo esté pasteurizado. El tiempo de cocción ideal para un huevo duro o hervido es entre 10 y 12 minutos. Novena curiosidad: ¿comer huevo hace mal al corazón? No. Esto es falso. De hecho, consumirlo todos los días protege a este órgano. Antes se pensaba que el huevo era malo, pero ahora la ciencia avanzó. Una de las principales consecuencias de consumir este alimento todos los días es que modifica las partículas de colesterol que tenemos en nuestra sangre. En palabras simples, ustedes saben que existe un colesterol llamado LDL o colesterol malo. Es este el que se pega a las paredes de las arterias, las tapa y las inflama, provocando aterosclerosis e infartos. Los infartos provocados de esta manera, los famosos ataques cardíacos, son la principal causa de muerte en el mundo, matando más que el cáncer y los accidentes de tránsito. Los nutrientes que contiene el huevo, principalmente en los huevos de campo o de pastoreo, desinflaman nuestro organismo y ayudan a controlar los niveles de colesterol malo. Por lo tanto, protege a nuestro corazón. Décima curiosidad, y esto es algo que me lo han preguntado mucho en las redes sociales: ¿consumir huevos fertilizados es mejor? Bueno, existe una falsa creencia de que los huevos fertilizados son más nutritivos que los huevos infértiles. Esto no es así. No hay diferencias nutricionales entre estos tipos de huevo. De hecho, la mayoría de los huevos que nosotros compramos en el mercado provienen de gallinas infértiles, ya que los gallos no se alejan junto a las gallinas ponedoras en la mayoría de los casos. La única diferencia que hay con los huevos fertilizados es que estos son más caros porque son más raros de conseguir y también porque existe esta falsa creencia de que consumirlo tiene efectos afrodisíacos o que pueden mejorar nuestra salud cuando se los compara con los huevos comunes. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, compartí este material y déjame en los comentarios qué pensás, sobre todo si tienes alguna otra pregunta. No te olvides de ponerle like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.